Buenos días estudiantes, bienvenidos a la semana 33, en la cual desarrollaremos el tema de física correspondiente a la actividad 4 de la semana 3 del proyecto 6, recordando que es desde el 25 al 29 de enero del 2021. En este caso, la actividad está relacionada a lo que es el desarrollo del magnetismo desde lo que es la historia ancestral como enigma que logró descifrar una civilización mesoamericana relacionada a lo que es ciencias sociales. Vamos a comprobar cómo destreza que los imanes solo se traen o repelen en función de concluir que existen dos polos magnéticos, explicar la acción que distancia de los polos magnéticos en los imanes. Un ejemplo de ello es la acción que tienen los imanes de refrigerador cuando un cuerpo se adhiere fácilmente a una superficie metálica. En este caso, van a primero leer el texto relacionado a lo que es magnetismo, que está en la ficha pedagógica como desarrollo de la clase. Una vez que ustedes lean ese texto, van a analizar todo lo que es la idea principal, la idea secundaria, y van a hacer una pequeña opinión sobre cómo ha ido evolucionando esto del magnetismo desde lo que es la cultura maya y por culturas orientales, que es lo que pide el punto número 2 sobre indagar los estudios del magnetismo desarrollados en estas civilizaciones. Segundo, como fuente de la clase tenemos la explicación de qué es el magnetismo. El magnetismo tiene su origen en la acción de los imanes, donde el imán es un cuerpo capaz de atraer fuertemente objetos de hierro. Las propiedades magnéticas de los imanes son conocidas desde la antigüedad. También sabemos que desde el siglo XIX que las corrientes eléctricas presentan propiedades magnéticas como imanes. Es decir, lo que les había explicado sobre el ejemplo de los imanes que se adhieren a una superficie metálica como el refrigerador. Las propiedades magnéticas de los imanes y de las corrientes eléctricas tienen un origen común, el movimiento de las cargas eléctricas. Por lo general, siempre se componen de una carga contraria a la otra, es decir, una positiva y una negativa, como muestra la imagen. Y si tienen cargas iguales, repelen entre sí. ¿Qué es un campo magnético? El campo magnético es la perturbación que un imán o corriente eléctrica produce en el espacio que lo rodea. Posterior a ello, tenemos la descripción de este campo. Para determinar la intensidad del campo magnético se define el vector campo magnético o inducción magnética. Con esto se conoce el vector B. Es decir, que hay una representación en cuadrantes de cómo funciona la corriente del campo magnético. En este caso, supongamos que en una región del espacio existe un campo magnético y que en ella situamos una carga de prueba Q. Como vemos en la imagen de acá abajo, la inferior, si la carga está en reposo no actúa ninguna fuerza sobre ella. Si la carga se mueve con una velocidad v, experimenta una fuerza magnética con las siguientes características. Es proporcional al valor de la carga Q. Es decir, que si hay un movimiento con velocidad, es proporcional a lo que está en este vector, en este cuadrante. Es perpendicular a la velocidad y obviamente es perpendicular a la velocidad, ya que si tenemos una fuerza de magnética en el plano vertical, también es perpendicular en el plano horizontal de abajo. Su módulo depende de la dirección de la velocidad. Si el vector b tiene una cierta dirección, la fuerza magnética es nula. Si el vector b es perpendicular a la dirección anterior, la fuerza magnética es máxima. Es decir, que si la dirección de la fuerza magnética se mantiene constante, va a ser nula, es decir, como el vector b que tenemos aquí. Pero si tenemos velocidad que se mantiene de manera perpendicular, va a ser una velocidad máxima en cuanto a la fuerza del campo magnético. Para poder determinar el vector de inducción magnética, cumplimos la regla de la mano derecha, es decir, con nuestra mano podemos simular con el dedo pulgar, el índice y el medio cómo funciona la carga de un campo magnético, donde la parte vertical, es decir, la que forma un ángulo de 90 grados, está representada por el vector de la fuerza magnética, en este caso F, la velocidad con el índice y lo que es el vector del campo magnético B con el dedo medio. Es decir, que ambas se mantienen a una misma distancia siendo perpendicular una de la otra. Su dirección en el vector inducción magnético B, como yo les había indicado, su dirección es la de máximo movimiento de las cargas sobre las que la fuerza magnética es nula. Es decir, aquí se mantiene nula cuando se mantiene constante, pero esta tiene una misma dirección. Su sentido se determina mediante la regla de la mano derecha, como podemos ver en la imagen. Esta regla es aplicable a las cargas positivas, solo para cargas positivas. Es decir, que esta regla no aplicaría a lo que es un campo magnético negativo. Si la carga es negativa, la fuerza actúa en la misma dirección, pero en sentido contrario. Es decir, esta fuerza ya no iría hacia arriba, sino hacia abajo, en sentido
contrario. Su módulo es, entonces aquí vemos la fórmula del módulo, donde el vector del campo magnético B es igual a la fuerza sobre la cantidad, la cantidad expresada del campo magnético de la fuerza por la velocidad y por el seno del ángulo que forman entre los vectores. Entonces ahí tenemos la interpretación de cada una de las variables. La unidad de inducción magnética es el Sistema Internacional de Medida, Tesla, que es la T. La inducción magnética es de 1T cuando la fuerza que actúa sobre una carga de 1C, es decir, la carga magnética que se desplaza con una velocidad de 1 metro sobre segundo perpendicularmente al vector B, que es de 1 newton. En este caso, la N no se representaría como newton, sino como la cantidad de las fuerzas magnéticas que vamos a interpretar. Línea de inducción magnética. Las líneas de inducción no tienen principio ni fin, pues son líneas cerradas, como ven en la imagen, son líneas que tienen un mismo ciclo, un inicio y un fin que continúa constantemente, es decir, no tienen un punto de partida y un punto de llegada, sino que se vuelven a encontrar. Así, en un imán, las líneas de inducción salen del polo norte del imán, es decir, de la parte azul, como vemos en la imagen, polo norte, y entran por el polo sur y continúan por el interior del imán hasta su polo norte, es decir, que es un ciclo que se repite y se repite constantemente. Las líneas de inducción nos indican la dirección de las fuerzas magnéticas. Recuerda que estas fuerzas son siempre perpendiculares a B. Es decir, que aquí no interpretamos la fuerza, sino las líneas de inducción, ya que la fuerza es perpendicular y aquí no hay perpendicularidad. Entonces aquí estamos interpretando la carga magnética de inducción en un imán recto. En base a lo que es el campo magnético, tenemos el teorema de Ampere. El teorema de Ampere nos permitirá determinar el campo magnético creado por algunas corrientes eléctricas de simetría sencilla, como tenemos en la imagen anterior. Es decir, que aquí podemos interpretar de manera general la suma de todas las cargas en el campo magnético. Se llama circulación del campo magnético a la integral a lo largo de una trayectoria cerrada del producto escalar del vector inducción magnética B por el elemento de la trayectoria dl. Vamos a interpretar qué significa cada una de las variables. Sin embargo, esta integral del campo magnético representa lo que es el movimiento de la carga de la fuerza magnética por lo que es la longitud en donde circula la carga. En este caso vemos una imagen circular donde vemos cómo en una curva cerrada transcurre la circulación de la fuerza de electricidad. En este caso, la carga del campo magnético. El teorema de Ampere es la generalización de este resultado. La circulación del campo magnético sobre cualquier curva cerrada C es igual al producto de permeabilidad μ sub 0, que es el símbolo que tenemos aquí que estoy señalando, por la intensidad de la corriente eléctrica, es decir, I sub C, que atraviesa la superficie limitada por la curva cerrada. Es decir, que gracias al teorema de Ampere podemos determinar la sumatoria de todas las cargas que forman este círculo del campo magnético. Para ello tenemos un ejemplo 4 en el cual también nos vamos a basar para desarrollar después un ejercicio solicitado en las actividades de aprendizaje. Como había mencionado, vamos a utilizar el teorema de Ampere para determinar la inducción magnética en el interior de un solenoide de n espiras, es decir, la n representa la cantidad de espiras del campo magnético y la longitud está representada por la letra L minúscula, por el que circula una corriente de intensidad eléctrica I. A partir de la expresión obtenida en el apartado anterior, vamos a calcular en el siguiente ejercicio que explicaré la inducción magnética en el interior de un solenoide de 400 espiras y 25 centímetros de longitud, por el que circula una corriente de 2 amperios. Entonces aquí tenemos el ejemplo del solenoide, cada una de las curvas que interpretan la carga eléctrica dentro del campo magnético, todo esto es el campo, y esta es la longitud horizontal en donde circula todo el campo magnético, ¿ok? Entonces aquí estaba interpretado de una manera lineal, sin embargo mantiene lo que es la simetría de las líneas de inducción en el interior del solenoide. Es decir, este representa el movimiento del campo magnético dentro del solenoide y lejos de sus extremos son rectas paralelas. Ustedes pueden interpretar cómo es la forma real de un solenoide. En el interior del solenoide el campo magnético es constante, en el exterior es prácticamente nulo. Es decir, que aquí se mantiene constante porque se mantiene en un espacio cerrado, pero afuera es nulo ya que su movimiento es lineal y sale de su espacio.
Para aplicar el teorema de Ampere vamos a escoger como trayectoria un triángulo de lados A y B como se muestra en esta figura, representado por el rectángulo. Por lo tanto, la única contribución no nula a la circulación es el segmento interior del solenoide y paralelo a su eje, es decir, esta integral del vector B del campo magnético, y la vamos a abreviar gracias al teorema de Ampere con esta fórmula que está encerrada con celeste. Esta va a ser la fórmula para desarrollar el ejercicio de ejemplo y para la actividad de aprendizaje. Recordemos que el número de espiras está representado por N. T viene a ser lo que representa Tesla, el Sistema Internacional de Medidas Tesla, pero en este caso no es T, sino L. Ahí corrijo el error, es dividido para la longitud, multiplicado por la longitud B, que viene a ser lo del vector del campo magnético. Entonces ahí tenemos la interpretación de la fórmula, donde vamos a sustituir los valores numéricos, así que pongan atención a la interpretación de este ejercicio, donde también utilizarán la calculadora. En el ejemplo 4 vamos a utilizar el teorema de Ampere y determinar la inducción magnética en el interior de un solenoide de n espiras y la longitud L por el que circula una corriente de intensidad I. Representado por esta fórmula del campo magnético, la integral del vector B va a ser igual al μ sub 0 por la intensidad eléctrica, y vamos a identificar qué significa cada una de las variables multiplicadas en la fórmula. En este caso, el vector B está representado como vector de inducción magnética. El siguiente, que es D por la longitud en el vector, va a ser el elemento de conductor. El μ sub 0 va a ser igual a la constante de proporcionalidad, que es también conocido como permeabilidad. El I sub C va a ser igual a la intensidad de la corriente que en una curva cerrada se encuentre. Para esto vamos a interpretarlo no como campo magnético, sino como el teorema de Ampere, que es el conglomerado y generalizado de todas las cargas eléctricas dentro del campo. Es decir, que en la fórmula que tenemos abajo está un conglomerado, un circuito cerrado de todo el campo magnético con la fórmula de naranja, donde cada una de las variables tiene un valor distinto. Entonces esto se lo resume como el teorema de Ampere, que nos ayuda a determinar la carga total. Para ello tenemos la interpretación del valor de μ sub 0, como tenemos aquí, que pertenece a este vector B. μ sub 0 en la parte de abajo tiene su valor numérico matemático, que es 4pi por 10 a la menos 7 por Tesla por metro sobre amperios. Entonces cada uno de esos valores serán utilizados en el momento que se reemplace con el ejemplo 4 y cada uno de sus datos. Entonces n, la cantidad de espiras, longitud y luego la intensidad van a ser multiplicadas en el ejemplo siguiente, donde podamos interpretar la carga magnética total junto con la intensidad. Entonces veamos en el siguiente ejemplo la interpretación de cada uno de estos datos. Muy bien, en los datos tenemos que en el ejercicio nos indica que hay 400 espiras como n, la longitud total en donde se circula la corriente eléctrica es 25 centímetros y la intensidad está representada por 2 amperios. La fórmula a utilizar es del vector B igual a μ sub 0, donde tenemos el valor interpretado anteriormente, todo este valor reemplazado al momento de interpretar la fórmula con cada uno de los datos. Entonces, si vemos que en la fórmula de μ está m como metros, debe estar a la par con la longitud, pero sin embargo la longitud está en centímetros. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos convertir eso de 25 centímetros a metros. Eso lo pueden hacer gracias a lo que es el Sistema Internacional de Medidas de Longitud, en donde tenemos la escala desde kilómetros, hectómetros, decámetros, metro, decímetro y centímetro. No necesitamos milímetros, así que solamente desde centímetro, que estamos ubicando nuestra posición inicial, podemos identificar que hay que retroceder 2 lugares para llegar a metros. Entonces desde centímetros contamos 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Que al momento de poner el número de la longitud 25 centímetros, vamos a imaginar una coma al final del número. Lo voy a poner con azul y esa coma se va a mover 2 lugares entre cada número, 1, 2. Entonces la respuesta final sería en metros 0,25 metros. Esa medida, que es la que vamos a utilizar, la escribimos en la parte de longitud,
0,25 metros. Y ahora sí, una vez determinada esta conversión, todo lo que necesitamos es reemplazar en la fórmula con cada valor que nos indica los datos. Entonces, en la parte de más abajo, vamos a interpretar el vector b va a ser igual al valor de mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7 por Tesla por metros sobre amperios. Ponemos la línea de fracción por el valor de las espiras, que es 400, dividido para la longitud convertida a metros, es decir, 0,25 metros, con todo y medida, por la intensidad de la corriente eléctrica, que son 2 amperios. Entonces ponemos 2A. Muy bien, una vez ubicada cada una de las variables reemplazadas por la fórmula, vamos a eliminar o tachar las que son semejantes. En este caso, metros y metros se elimina, al igual que la A de amperios. Todos los números que nos quedan los vamos a insertar y calcular en la herramienta que siempre tenemos, que es la calculadora. Les recomiendo esta científica. Vamos a insertar cada uno de los valores que vemos en pantalla. Primero, 4pi, tenemos 4, shift pi, por 10 elevado a la menos 7, entonces ponemos 10 elevado a menos 7, por Tesla no lo vamos a tomar en cuenta, se pone al final, por el valor que quede en números, es decir, la fracción de 400 por 400 dividido para 0,25. Y por último, por el número 2 que sobró de los amperios, por 2. Ponemos igual y nos va a dar este resultado, 4,0212 con varios decimales por 10 a la menos 3. Solo vamos a tomar en cuenta el 4, los demás decimales no. Entonces nuestro resultado final sería 4 por 10 elevado a la menos 3 Tesla. Veamos entonces las actividades de aprendizaje, similar a este. Muy bien, una vez interpretado todo lo que es la acción del teorema de Ampere en cuanto al campo magnético, vamos a revisar la página 17 de la ficha pedagógica actividad 4. Una vez de leer el artículo de la página 17 y 18 de la ficha, van a indagar lo que les había mencionado sobre los estudios del magnetismo en estas culturas maya y orientales. Luego van a realizar un cuadro comparativo con la civilización mesoamericana, es decir, lo que indica la lectura, van a hacer un cuadro de 2 entradas como una comparación con la cultura mesoamericana. 4. Van a revisar desde la página 105 a la 115 todo el texto que yo he resumido. Obviamente, si les queda alguna duda, como retroalimentación de lo que he explicado, sin embargo, yo he hecho un resumen muy explícito de lo que van a resolver en adelante. Una vez que usted haya revisado todo el material, van a resolver los ejercicios de la página 111. La número 14 dice, enuncia el teorema de Ampere y explica cuál es su utilidad principal. Usted va a revisar todo el material que acabo de explicar si tiene alguna duda y con sus propias palabras va a emitir su opinión por escrito. 15. Aquí hay un ejercicio similar al del ejemplo número 4 que acabo de explicar sobre un solenoide formado por 350 espiras. Tienen una longitud de 24 centímetros. No olviden hacer la conversión de centímetros a metros. Calcula la inducción magnética en su interior si la intensidad de la corriente que circula por él es de 2 amperios. Una vez terminado el ejercicio, con la fórmula que acabé de explicar en el ejercicio anterior, en el punto 16 van a definir la circulación del campo magnético y escribir su expresión matemática. Recordemos que la expresión del campo magnético es la de la integral y la expresión matemática viene a ser el reemplazo en el caso que tengan ustedes valores de mu, como es el que acabo de explicar en el ejercicio de ejemplo 4. Una vez hecho todo eso, habrán terminado sus actividades de aprendizaje. Así que, estudiantes, ha sido un gusto esta semana explicar parte de lo que es la física con respecto a corriente eléctrica. No olviden de suscribirse al canal para mayor información de clases que siguen en las próximas semanas. Y asimismo, no olviden de suscribirse a mi canal en cuanto a lo que es también el servicio de elaboración de proyectos de grado. Estén pendientes a lo que son los videos tutoriales por si tienen dudas del proyecto demostrativo, en especial para aquellos que tienen profesión de contabilidad. Entonces, estudiantes, nos vemos hasta la próxima semana. No olviden seguir a Servitesis GYE en Instagram y nos vemos hasta una próxima oportunidad.